Hola amigos, amigas del Facebook, les saluda el Padre Rodrigo desde Roma, con mucho cansancio, pero con mucho ánimo, para decirles que estoy aquí para reflexionar con ustedes la palabra de Dios de este domingo. Acá ya son las 1:31 del día lunes 29 de enero. ¿Por qué tan tarde? Me van a decir. Bueno, estaba estudiando, mañana tengo mi examen, o sea, hoy, aquí ya es hoy, lunes, y tengo un examen sobre la historia del pueblo de Israel después de la destrucción del segundo templo. Y bueno, estaba estudiando muchísimo para mi examen de mañana, pero tampoco quería defraudar, no quería decirles que no estoy, así que estamos haciendo ahora este pequeño video. Por favor, compartan con todas las personas este momento que vamos a tener. Por favor, también si tienen alguna intención que quiera que rece yo en la Eucaristía, me ponen por qué intenciones quieren y yo al final las recogeré y las ofreceré al Señor en la Eucaristía. Esta música me gusta mucho, se llama Alabándote. Mientras esperamos que se unan más personas para poder empezar nuestra reflexión, les invito a que ya vayan compartiendo este video. Muy bien. A ver, ya se unieron con nosotros las personas. Vamos a ver quiénes son. Ya se unieron. Jorge. Saludos para ahí, oración por mi Vania, por su salud. Vamos a rezar por ella. Ariel, gracias. María de Jesús, Sosa González también nos está viendo, gracias. Roberto Carles de San Lorenzo, muchas gracias por eso. Vayan compartiendo, invitando más amigos para poder empezar con nuestra reflexión de este día. Bueno, para todas las personas que están uniéndose ahora, les deseo feliz domingo. Espero que hayan pasado un lindo fin de semana. Tenemos 4 horas de diferencia, creo, con Paraguay. Para todas las personas que están uniéndose a este video, también les deseo que puedan disfrutar de la Eucaristía, puedan irse a la misa, puedan reflexionar. Y si no se han ido, por favor, puedan también agarrar su Biblia para poder reflexionar las lecturas que hoy nos propone la iglesia, justamente. A ver, hoy tenemos una hermosa liturgia de la palabra porque nos hablan sobre un aspecto muy importante de la evangelización de todo predicador de la palabra, que es la de la autoridad. El texto del Evangelio del día de hoy está tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, del 21 al 28. A ver un poco. Ok. ¿Cómo podría agradecer tanta bendición? Saludos a todas las personas. Mientras esperamos que más personas se unan, les invito a escuchar esta hermosa música que siempre cuando lo escucho me recuerda mucho a la primera comunión que celebraba con los niños. ¿Se escucha bien? Me dicen, por favor.
pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Cristo nos dice: tomen y coman. Gracias por unirse, gracias por estar viendo este video. Les mando muchos saludos. En primer lugar, a mis queridos compañeros de promoción del seminario, que hoy ya son sacerdotes. Han tenido un hermoso encuentro en la parroquia donde está mi compañero César González. Estaba Padre Albino Galloso, que justamente está viendo. Padre Albino, muchos saludos. El Padre Abel, el Padre Antonio, el Padre Alexis. Creo que también estuvieron otros sacerdotes, pero hasta lo que yo recordé y vi, estaban ellos. Es importante siempre tenernos en cuenta en la oración, porque gracias a Dios nos hemos conocido en el seminario, hemos compartido la vida juntos durante ya alrededor de 7 años juntos en el seminario. Entonces eso es algo muy importante, y Dios nos llamó. De 52 que habíamos empezado en el 2006, hemos concluido 7 que somos sacerdotes. Entonces, muchas bendiciones para todos mis compañeros. Gracias, Padre Albino, ahora nos saluda también. Acá ya son las 1:37 de la madrugada del lunes 29 de enero. No quería dejarles sin reflexionar la palabra, sin poder compartir hoy el Evangelio, aunque sea el Evangelio. Hoy lunes, tengo mi examen y por eso hasta tarde estaba, pero ahora estoy con ustedes para compartir la palabra. Saludos a las personas que nos ven de San Lorenzo, Asunción, Encarnación, de Villarrica, de todas partes del mundo. Desde Asunción, gracias. Bueno, empezamos. El domingo que hoy nos propone la iglesia es la del domingo cuarto del tiempo ordinario. Y como nosotros es importante siempre tener en cuenta las lecturas que se nos propone. La primera lectura ha sido tomada del libro del Deuteronomio, del capítulo 18, del 15 al 20, donde se nos relata que Moisés habló al pueblo diciendo: un profeta de entre los tuyos, de entre los hermanos, como yo, te suscitará el Señor, tu Dios. A él lo escucharéis. Es lo que pediste al Señor, tu Dios, en Horeb, el día de la asamblea. No quiero volver a escuchar la voz del Señor, mi Dios, ni quiero ver más ese terrible incendio. No quiero morir. El Señor me respondió: tienen razón. Suscitaré un profeta de entre sus hermanos como tú. Pondré mis palabras en su boca y les dirá lo que yo les mande. A quien no escuchen las palabras que pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le he mandado, o hable en mi nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá. Palabra de Dios. En la primera lectura nos habla entonces de este profeta que suscita a raíz de que este pueblo no quería directamente hablar con Dios porque tenía miedo. Esa concepción del pueblo de Israel de que el contacto directo con Dios suscitaría la muerte de quien quien se acercara, quien lo escuchara. Entonces es Dios el que da el profeta, pero Dios también da una advertencia para todo aquel que escucha. Nos da unas directrices. El que escucha las palabras del profeta escucha a Dios. El que no escucha justamente tiene la condena de morir si no escucha. Esto en primera parte, la primera lectura, y el Salmo nos vuelve a decir: ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. El Salmo 94. Una vez más se nos habla de la voz, de escuchar al Señor. Dios que nos habla, Dios que envía a su profeta, Dios que espera que nosotros abramos nuestros oídos, pero es oídos del corazón a su palabra. La segunda lectura, por otro lado, porque
siempre decimos que la primera, el Salmo y el Evangelio tienen siempre una relación muy estrecha, y a veces la segunda lectura va por otra dirección, pero siempre esa lectura también nos trae una linda enseñanza. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corintios, capítulo 7, del 32 al 35. Dice: quiero que se ahorren preocupaciones. El soltero se preocupa de los asuntos del Señor, buscando contentar al Señor. En cambio, el casado se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer, y anda dividido. Lo mismo la mujer sin marido y la soltera se preocupa de los asuntos del Señor, consagrándose a ellos en cuerpo y alma. En cambio, la casada se preocupa por los asuntos del mundo, buscando contentar a su marido. Les digo todo esto para el bien de ustedes, no para ponerles una trampa, sino para inducirles a cosas nobles y al trato con el Señor sin preocupaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es muy interesante lo que dice San Pablo, porque se nos plantea más claro, no puede ser San Pablo en cuanto a este tema, de que cuando uno está en el servicio de Dios y quiere servir a Dios, tiene que tener esa disponibilidad total para Él. Tratar de darle todo lo que le corresponde a Dios, a nuestro Señor. Por eso Él plantea el tema de que el casado se preocupa por contentar a su mujer, la mujer por contentar a su marido. Y por lo tanto, aquellas personas que no estén casadas, que no tengan un compromiso fijo, evidentemente que tienen que dedicarse a cosas de Dios. Es muy fuerte porque hoy día es un tema también muy controvertido, el tema de que los casados quieren vivir como si no estén casados, o los consagrados que cometen tantas atrocidades también, ¿verdad? Como seres humanos, como pecadores. O sea, es una linda enseñanza para nosotros. Pero ¿por qué se plantea esto? Porque la liturgia también tiene un hilo conductor. Por eso se nos propone en este día, en donde la primera lectura habla de escuchar al profeta, y al escuchar al profeta es escuchar a Dios. El Salmo nos recalca otra vez de escuchar la voz de Dios, porque Él nos guía por caminos justos. Y San Pablo en la segunda lectura nos plantea el tema de estar disponible 100% a este Señor, a este Dios. Por eso se tiene que entender de que el Señor está queriendo decirnos a través de la liturgia, la palabra del día de hoy, de que tenemos que centrarnos en las cosas que Dios nos ha dado para poder cumplirlas, sea en la vida matrimonial, sea en la vida consagrada, sea de la vida de laico, soltero, soltera. Tratar de vivir y hacer esto que el Señor nos dice a través de su voz, de su palabra, de su texto bíblico que nosotros estamos meditando ahora. Es muy bueno tener en cuenta esto. San Pablo recomienda entonces esta disponibilidad en las cosas de Dios, en estar preocupados, de estar preocupados en el sentido de solamente en las cosas de Dios. Es muy difícil, Padre, claro, nadie ha dicho que es fácil, pero es una cosa es de que sea difícil, y una cosa es que esa dificultad que se nos plantea sea realmente para nuestro bien. Hay una expresión en griego que dice que lo bello es difícil, que lo difícil es hermoso. Por tanto, los caminos del Señor tienen sus dificultades, pero tienen sus recompensas buenas. Y San Pablo hoy recomienda esto, de tener presente al Señor en las cosas que Él nos propone. Y esto tiene evidentemente que la primera lectura del Salmo y el Evangelio nos unen hoy en el capítulo 1 de San Marcos, del 21 al 28. Dice el Evangelio del día de hoy: en aquel tiempo Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar,
se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? ¿Qué quieres? ¿Quién eres? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaban estupefactos: ¿qué es esto? Este enseña con la autoridad nueva. Hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y el Evangelio viene a coronar todo lo que la primera lectura, el Salmo y la segunda lectura nos plantea. Esa voz de Dios que por medio del profeta nos viene para nuestra salvación, para nuestro quehacer cotidiano, para que podamos realmente vivir y caminar por el camino del Señor, por las vías correctas. Viene este Evangelio de Marcos que nos introduce en una situación muy interesante. Porque al comienzo dice que Jesús y sus discípulos entraron en una ciudad, en Cafarnaún. Y Cafarnaún es una ciudad muy importante de este pueblo, en donde el centro de reunión principal era la sinagoga. Y Jesús va a la sinagoga. Y ahí es donde enseña. Pero enseña con una autoridad. Y eso lo hace distinto a los escribas. San Marcos pone esta justa característica del anuncio de la palabra de Jesús. ¿Por qué? Porque está poniendo en contraposición, o sea, en paralelo, para poder nosotros que leemos hoy el texto de Marcos podamos distinguir quién es el que enseña, los escribas, y quién es el que enseña ahora, según la introducción, o sea, en esta escena que nos pone Marcos, es Jesús. Pero Jesús tiene una característica muy interesante, dice Marcos: enseña con autoridad. Y esto conmociona a todos los que estaban ahí. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Dice, estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía este espíritu inmundo, y él es el que le dice: cállate, cállate y sal de él. Y al hacer esta acción Jesús, dice el texto de Marcos, que el espíritu inmundo reconoce, dice: sé quién eres el Santo de Dios. Y él dice: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Quién es el espíritu inmundo? Es el que dice quién es Jesús, que le conoce a Jesús y que ha venido a acabar con ellos. Estas tres afirmaciones que son hechas en preguntas, después de que Jesús calla y saca a este espíritu, dice el evangelista Marcos de que todos se quedaron estupefactos. O sea, yo que estoy leyendo ahora y tú que estás leyendo y estás escuchando esta lectura, también te quedas admirado. ¿Por qué? Y debemos de quedarnos admirados, porque ahí el texto de Marcos nos lleva a un objetivo, porque Marcos está queriendo decirnos algo muy interesante para nuestra vida. Dice: entonces todos se preguntaron: ¿qué es esto? Enseña con una autoridad. Hasta los espíritus le obedecen y dejan. Entonces, ¿quiénes son al final de cuentas los que no reconocieron la autoridad de Jesús? Estos escribas que estaban enseñando son los que se quedan ahí. Por tanto, Jesús nos está queriendo dar una enseñanza. Si los espíritus inmundos reconocen a Cristo y saben quién es, tú, yo, todos nosotros que estamos ahora meditando la palabra, ¿nos quedaremos como los escribas que no reconocen su autoridad? ¿O seremos nosotros también aquellos que, si estamos
admirados de Jesús, porque ha dado un salto muy grande en lo que comúnmente hemos entendido de la autoridad, de la enseñanza, del poder de Dios. Un punto muy importante que debemos de meditar aquí es la autoridad. Decía el Papa hoy el tema de la autoridad, porque justamente hoy día estamos inmersos en un mundo en donde la autoridad se entiende mal, en donde la voz que sale de una autoridad no busca los caminos correctos, la buena vida, el bien común, sino que trata de oprimir, pisar, de hacer todo lo contrario a lo que Dios quiere. Y es ahí donde nosotros hoy tenemos que reflexionar esta autoridad de Cristo. ¿Por qué se admiraron? ¿Por qué los que leemos hoy este texto debemos de quedar admirados y preguntarnos qué tiene Jesús? Que su palabra es capaz de calmar, de sacar el mal, de sanar nuestras heridas, de darnos una fuerza distinta, darnos un sentido nuevo a nuestra vida. ¿Qué es? La autoridad de Cristo está fundada justamente en eso, en que Él es el Hijo de Dios. Él es el único capaz de salvarnos, y es el único capaz de sanarnos, liberarnos y concedernos la gracia de escuchar. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice que aquel que me escucha a mí, o sea, aquel que me ve a mí, escucha, ve al Padre? Está queriéndonos justamente aquí Marcos presentarnos eso. Si nosotros reconocemos que Jesús tiene autoridad para hacer todo lo que hoy se nos plantea, de hasta los espíritus impuros, o sea, hasta la enfermedad más fea en ese momento, o de la concepción de que el mal estaba en el ser humano por causa de su pecado. O sea, si Dios, a través de Jesús, puede sanar, puede liberar, puede romper esos esquemas con su palabra, nosotros tenemos que saber reconocerlo y actuar de la misma manera. Qué hermoso mensaje, mis queridos hermanos y hermanas. Jesús nos dice esto. La primera lectura, haciendo una recapitulación de nuevo. La primera lectura hablaba del profeta que habla en nombre de Dios. El profeta es el que nos dice qué quiere Dios para nuestra salvación. El Salmo clama pidiendo a Dios y a todos nosotros que no endurezcamos nuestro corazón, el corazón que es el lugar de la decisión, el lugar de la decisión en la mentalidad judía. Debemos de escuchar esa voz de Dios. Y Jesús hoy dice, cállate y sal de él. Con su palabra Él cura, con su palabra Él expulsa, pero esa palabra tiene una autoridad. Aplicando a nuestra vida, mis queridos hermanos y hermanas, la autoridad para nosotros, ¿qué significa? ¿Qué significa ser un hombre o una mujer con autoridad? ¿Es pisar al otro? ¿Es imponer nuestras ideas? ¿Es buscar salir victorioso por encima de los demás? ¿O es verdaderamente de que mi vida refleja eso que Jesús está diciendo? De que la autoridad es servir. Yo no vine a ser servido, sino a servir, dice Jesús. Todo unimos. Cuando nosotros meditamos la palabra de Dios y el Evangelio justamente, es unir todo lo que hizo Jesús, porque es la persona de Jesús. No tenemos que basarnos solamente en ese pequeño texto que se nos propone para que podamos unir todos los demás cabos. Todo lo que significa Jesús debemos de unir cuando reflexionamos la palabra de Dios. Y si Dios es capaz de tantas maravillas, Jesús lo demuestra con su vida, con su palabra, con su actuar. Entonces, la autoridad que nosotros tenemos la debemos de ejercer siempre en el nombre de Cristo. Porque si lo hacemos en nombre de Cristo, será creíble. Y cuando nosotros tenemos esa autoridad de que nos creen, no por lo que simplemente decimos, de bello, de bueno, sino porque realmente la vivimos.
Y si los demonios reconocen quién es Jesús, nosotros debemos de reconocerlo mucho más, porque debemos de sabernos hijos de Dios, de que hemos recibido las enseñanzas de Cristo y de que diariamente debemos de alimentarnos para poder decir, este es el Hijo de Dios, aquel que es capaz de dominar hasta lo más difícil de nuestra vida, lo más doloroso de nuestra vida puede hacernos superar. Ese es nuestro Dios, ese es Jesús, el que tiene una autoridad para nuestra vida. Busquemos hoy, en una pequeña reflexión personal, cómo yo ejerzo mi autoridad. Porque mi autoridad como papá, como mamá, tiene un significado muy grande para la familia. Si yo ejerzo mi autoridad como una persona que no da razones de por qué dice no a ciertos pedidos, o si no da ciertas razones para corregir, seremos personas déspotas. Si yo quiero corregir al otro, debo de vivir primero lo que estoy queriendo corregir. Si yo digo a mi hijo de que tenga que cuidar un vicio que tenga, tengo que primero preguntarme si yo no estoy enseñando eso a mi hijo con mi actuación. Me acuerdo bien en Villarrica, en una charla a los niños y niñas del 7º grado de la escuela de María Auxiliadora. Me estaba hablando justamente del tema de las redes sociales, de su implicancia, y también el tema de que no tenemos que ser groseros, ¿verdad? De que tenemos que tratar de no decir palabras feas. Y me ataca un niño y me dice, padre, pero ¿cómo yo no voy a decir groserías si en mi casa mi papá es el primero que es grosero? Y me dice la palabra que él dice. Y yo me callo porque el niño tenía razón. Es que el ejemplo a veces enseña. El ejemplo muestra. ¿Y con qué autoridad corregimos? Si nuestra autoridad se basa solamente en imponernos, evidentemente que te dirán sí aquí, pero no te harán caso. Pero si eres un líder juvenil, un líder que trata de vivir lo que está diciendo a sus hermanos. He visto que en distintas partes del país de Paraguay están haciendo las misiones juveniles. Esa juventud, ese liderazgo de los jóvenes, al cual el Papa nos llama también a vivirla de una manera coherente, de una manera fuerte, es un aliciente para todos estos otros jóvenes, ¿no? Porque lo que están queriendo enseñarles, que están queriendo transmitir a sus otros jóvenes, primero hay que vivirlo. Por tanto, mis queridos hermanos, escuchemos la voz de Dios, porque la voz de Dios nunca nos dice cosas malas. La voz de Dios nunca nos llevará por caminos tortuosos, sino que nos llevará siempre hacia la salvación. A ese liberarnos, a ese Jesús que dice, cállate y sal de él, esa liberación que todos buscamos. La autoridad del cristiano se fundamenta en la autoridad de Cristo. La autoridad de Cristo está en el servicio. La autoridad de Cristo está en buscar siempre que la otra persona entienda de que lo que yo que estoy queriendo transmitirle es algo bueno para su vida, porque yo primero lo he descubierto como válido para mi vida. Queridos hermanos, les deseo un feliz domingo, que hayan disfrutado de esta palabra de Dios que nos enseña a estar siempre escuchando su voz y cumplir su mandamiento, su orden, porque sus palabras, sus enseñanzas tienen algo distinto a las demás enseñanzas que el mundo tal vez nos ofrece, que los demás que no conocen a Cristo quieren proponernos. Yo amo lo que Cristo me dice, yo escucho lo que Cristo me enseña, porque su autoridad se ve en su vida. Dios les bendiga, que nuestra Madre les acompañe, que disfruten de esta semana y por favor recen por mí para que todos mis exámenes finales de este semestre vayan acorde a lo que traté siempre de estudiar y para bien de mi formación
y para que luego pueda ir a transmitirles también en algún momento cuando el Señor me vuelva a llevar hacia Paraguay. Gracias. Muy bien, saludamos a todas las personas que nos acompañaron hoy en este día. Quisiera saludarles. A ver, muchas personas se unieron. Gracias. Muy bien. Ron de Medina, gracias. Jorgelino Anselmo Aponte nos dice un saludo cordial y muchas bendiciones. Tía Ali, Jorgelino Asunción, gracias, tío. Hugo Césped también nos saluda. Manu Cáceres también, gracias. Cristian, Ingrid Portillo, Padre Amancio Zuna, gracias por vernos. Víctor Vergara, bendiciones también. Madrina Margarita, Blanca, Antonio, Alexander, gracias Antonio. Nancy María Cáceres Cuñada, Nadia Pino, tía Amanda, Nadia Silvia Espínola, Oscar Pereira, Padre Nilsson, gracias Padre por vernos. Roiner Medina, Rolando Martínez, Nelson, Padre Carlos, gracias Padre. Rubén Norué, Jorge, el diácono José Villalba, gracias Gaby. Santa Fe, mira te manda está en Santa Fe. Josefina Lab también. Manu también nos saluda. Odone, Ono, gracias. Gracias, yo también les extraño mucho. Padre Gabriel, gracias. Carmen, Juana María, Shirley, Nidia, Sol Casco, Sonia Beatriz Lara y tantas más personas que se unieron. Gracias, de verdad. Les deseo todo lo mejor. Pidan, pongan sus intenciones por las cuales quieren que yo rece y yo después voy a tratar de recopilarlas todas y ofrecerlas al Señor en la Eucaristía. Les animo a que siempre recen por nosotros los sacerdotes que estamos tratando de formarnos más para poder regresar a nuestro país y ofrecer lo mejor de nosotros a nuestra iglesia. Recemos ahora por la pronta beatificación de Chiquitunga, para que el Señor nos conceda esa gracia de tener a una persona que escuchó la voz de Dios, porque reconoció su autoridad y vivió según la autoridad que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. También quisiera ofrecer este Ave María en agradecimiento al Señor por todos ustedes que me siguen en la página del País Rodrigo, que también tratan de compartir las publicaciones que hacemos, estos videos también para poder ayudar a los demás. Gracias. Y quisiera también rezar para que prontamente el Señor nos conceda un obispo para mi diócesis de Villarrica del Espíritu Santo y también para las demás diócesis que están necesitadas en el Paraguay. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. También quería decirles que quisiera rezar por los seminaristas. Por favor, recen por los seminaristas, las seminaristas de mi diócesis y las demás diócesis del Paraguay, para que perseveren, porque necesitamos sacerdotes. Necesitamos sacerdotes que puedan llevar la palabra de Dios a los demás, a los hermanos, que puedan hacer presente a Cristo en la Eucaristía. Quisiera pedir también por los jóvenes del Paraguay que están en el trienio de la juventud, por todos y cada uno de ellos, para que se animen a llevar a Cristo a los demás, porque necesitamos jóvenes que, como dice el Papa Francisco, no balconeen la vida, sino que se metan y de lleno lleven la palabra de Dios. Entonces, Dios les bendiga y les acompañe, queridos hermanos y hermanas. Les doy esta bendición y pidiendo al Señor pueda liberarles de todo espíritu maligno que pueda estar en su familia, en su vida, que todos los males que en algún momento están acechando a la pareja de ustedes, su matrimonio, a sus hijos, ese espíritu inmundo que a veces quiere callarlos, que pueda el Señor liberarles con la autoridad que Cristo me ha concedido por el sacerdocio y estas manos ungidas. Pidamos al Señor, pidamos a Dios, pueda liberar todo espíritu maligno, toda maldad
todo hechizo o tal vez maleficencia que han hecho hacia ustedes. Que el Señor les libere y les conceda con esta bendición la gracia que más necesitan. Pido al Señor les conceda la gracia de estar siempre alertas y vigilantes para que el Señor les bendiga en todo momento. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familiares y amigos y permanezca para siempre. Amén. Gracias y que tengan una linda semana. Bendiciones y saludo a aquellas personas que se quedaron en casa. Chao, chao.